Recording in progress. Hola, hola. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que son cómo darme cuenta si necesito ayuda o atención psicológica. Muchas veces cuando una persona llega al consultorio, le preguntamos que, bueno, cuál es la razón o el motivo por el que llegaron a atención psicológica y en algunas ocasiones dicen varias cuestiones que son interesantes, sobre todo porque no siempre queda como muy claro si realmente tendrían que estar en este proceso o no. Hay una cuestión importante con relación a esto, sobre todo cuando nosotros pensamos que, bueno, la atención psicológica o ir al psicólogo es como ir con, si yo no estoy loco, o sea, como para qué tendría yo que hacer este tipo de cuestiones. Y no necesariamente tiene que ser así. Hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta de que algo no está bien con nosotros y es donde necesitamos como considerar el hecho de tener la opinión de un experto para que podamos mejorar indudablemente nuestra salud mental, que también es un aspecto bastante importante. Por eso es que hoy vamos a hablar de esta cuestión de cómo saber si necesito ir al psicólogo o cuáles son estos indicadores que podrían darme la idea de que necesito una atención psicológica. Y con base en esto vamos a dividir el video en dos momentos, sobre todo porque son varias cosas que podríamos tomar en cuenta. Una de ellas es que tengamos cambios de humor constante. Muchas veces podemos quizá pensar, y a veces la voz populi dice que somos bipolares, y esta cuestión de la bipolaridad a veces hace referencia a que a veces estoy contento, a veces estoy enojado, a veces estoy triste, pero eso no quiere decir que sea bipolar. La bipolaridad es un trastorno más complejo y que no necesariamente va a ir en estos vaivenes de la emocionalidad, sino más bien tiene que ver con otros aspectos más complejos. Y en este sentido, más bien podremos decir que somos personas volubles. Por eso es que tenemos estos cambios de humor. Si yo noto que muchas situaciones de mi cotidianidad me generan una emoción muy fuerte que yo no puedo manejar, no puedo contener o no sé qué hacer con ella, ahí es cuando quizá necesitaríamos pensar en que necesito ir a un psicólogo o iniciar un proceso terapéutico para poder aprender a gestionar mis emociones. Esa es una de las cuestiones por las cuales valdría la pena acudir al psicólogo y que no sería como una mala idea porque nos ayudaría mucho a también conocernos. Otro aspecto importante es cuando tengo algún tipo de enfermedad, principalmente enfermedades que pueden ser incluso muy emocionales, como por ejemplo la presión arterial alta, la diabetes o algún otro tipo de enfermedad que pueda agravar los síntomas o agravarse si hay alguna situación emocional muy complicada. Por ejemplo, podemos decir, bueno, la diabetes, como por qué tendría que tener una atención psicológica, porque muchas veces también parte de la regulación emocional, cuando no está bien regulada, propicia algunas conductas que no son adecuadas, como por ejemplo el que si yo me siento muy ansioso, entonces quiero refugiarme en un apaciguador emocional que es la comida. Entonces voy a comer, indudablemente no voy a seguir la dieta quizás recomendada, y esto también genera que tenga pues otro tipo de situaciones donde tenga subidones o bajones con respecto a la cuestión alimentaria. También otra situación es que quizá por esta situación emocional yo evito hacer algún otro tipo de conductas saludables, como por ejemplo hacer ejercicio. Es algo que también lo puedo evitar por otro tipo de situaciones o condiciones. Hay otro tipo de enfermedades que también valdrá la pena eh, trabajar si es que incluso sus médicos se los recomiendan. Por ejemplo, otro tipo de enfermedades a lo mejor autoinmunes, otro tipo de enfermedades que no sean como tan fáciles de sobrellevar, pensando más que nada en que la persona puede irse adaptando pues a esta nueva condición de vida que para la mayoría de las personas no son sencillas y que obviamente necesitan un, una estabilidad emocional para poder llevarlo a cabo. Entonces, si yo tengo algún tipo de enfermedad física, pues también podría ser recomendable poder tener un acompañamiento psicológico. Otra cuestión importante también es el duelo. Si yo estoy enfrentando una pérdida, que puede ser una pérdida de muchas cosas, no solamente el fallecimiento de un familiar, sino puede ser que perdí la salud, por eso era importante enlazarlo con la enfermedad física, que a lo mejor terminó una relación de pareja, falleció una mascota, obviamente pues fallece un familiar, perdí mi trabajo, cambié de casa, alguna situación que active un proceso de duelo, también lo puedo trabajar.
pero lo importante en este caso es quizá no es inmediatamente después de que perdí algo que pasó, esta situación es correr inmediatamente atención psicológica. Y no es porque sea algo malo, sino más bien pensando también en que muchas de las reacciones que podemos tener al inicio son normales y que tenemos que vivirlas, sobre todo porque el proceso de duelo va a ser un proceso en donde justamente vamos a tener que activar muchos procesos para poder estabilizarnos. Entonces, si yo noto que después de esta situación de pérdida van pasando 3, 4, 5, 6 meses y yo me sigo sintiendo triste, me sigo sintiendo enojada, molesta o alguna situación por el estilo, entonces ahí sí necesito una atención específica en el tema de duelo. Otro aspecto importante es un diagnóstico médico. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces empezamos a sentirnos raros y no tenemos como claridad de qué está pasando, nos sentimos tristes, no nos queremos levantar, tenemos problemas de sueño, muchas cuestiones por el estilo. Consultamos con un médico familiar, un médico general, y el médico nos dice, no, pues tienes depresión, no tienes ansiedad. Entonces nos receta inmediatamente algún antidepresivo por lo regular y en este caso, no solamente basta el medicamento, sobre todo porque muchas veces el medicamento es indicado por un mes y realmente el medicamento psiquiátrico en un mes no pasa nada, o sea, no hay un avance importante, por lo tanto, lo recomendable es, bueno, que vamos a dar el medicamento, pero también es importante acudir a una terapia, una atención psicológica, porque el medicamento por sí solo no va a quitar los síntomas, tienes que trabajar más a profundidad algunas situaciones que pudieran estar ahí presentes. Entonces, este tipo de situaciones también son cosas que tenemos que considerar o incluso en algunas ocasiones vamos directamente al psiquiatra, no necesariamente el médico general, o sea, que si yo necesito una atención psiquiátrica, voy con el psiquiatra y en muchas ocasiones el psiquiatra también recomienda la atención psicológica porque siempre vamos a la par, no solamente es como el puro medicamento, sino también el trabajar aspectos un poquito más complejos o más profundos. Y el último tema que vamos a abordar en este video tiene que ver con el trauma. Hay varias situaciones que podemos experimentar y que pueden derivar en muchas cuestiones complicadas o problemáticas para un individuo. Y es un trauma. ¿Qué sería un trauma? Por ejemplo, pues un accidente de tránsito, por ejemplo, puede ser una cuestión de un desastre natural, alguna situación que vivamos de violencia, de agresión, o sea, ese tipo de situaciones pueden derivar en una situación traumática e indudablemente la atención psicológica ahí tendría que estar presente. Entonces, si tenemos estas condiciones, estas situaciones en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, pues lo recomendable sí es empezar un proceso, sobre todo porque se van a dar cuenta que este tipo de situaciones van a ayudar a que se sientan mejor, a que puedan explorar algunos otros aspectos y algunas otras condiciones. Creo que más adelante vamos a hablar en algún otro video de cómo es una atención psicológica para las personas que nunca han ido a un proceso terapéutico y que tienen como esa curiosidad. Entonces, quizá más adelante lo guardaremos, pues déjanos en los comentarios si quieren que hablemos de eso o de qué otras cosas quieren que hablemos. Bueno, pues yo me despido, yo soy la doctora Dianet, nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar de algunos otros aspectos que tendríamos que considerar para saber si necesitamos atención psicológica. Nos vemos en la siguiente y recuerden que lo más importante es nuestra salud mental. Adiós.